Vamos entonces a predicar su palabra y creo que usted a lo mejor estará de acuerdo conmigo. Uno de los momentos más sublimes de nuestra existencia, desde que nacimos hasta el día de hoy, ha sido el día en que pudimos reconocer y recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ninguno de nosotros podría atreverse siquiera a pensar o a decir que nuestra condición era buena cuando Él nos encontró. De hecho, la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo que significa o simboliza que nuestra condición era mala, era pésima. Era una condición tan paupérrima, tan dura, tan compleja, que no fuimos capaces nosotros de salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios tuvo que proveer un Salvador, un intermediario, un Cordero, que pudiera tomar el lugar en la cruz del Calvario para que esa posición que me correspondía a mí fuese tomada por alguien sin mancha, sin arruga, alguien santo, alguien limpio, para que Él pudiese a través de ese acto pagar por mis pecados. Cuando había está todo coordinado, hemos trabajado toda la semana por esto, estimado hermano. Por lo tanto, nosotros reconocemos que nuestra condición era mala, era pésima. Era horrible, era horrenda. ¿Por qué? Porque estábamos sucios, estábamos muertos. Y cuando un ser humano, cuando una persona muere, fallece, todos nosotros sabemos que el olor, que la suciedad que envuelve a una persona que está en ese estado, en esa condición, es indescriptible. Y hay un hecho en las Escrituras que es estremecedor cuando uno mira su contexto. Porque cuando nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento de la Biblia y vemos la historia del profeta Isaías, ahí en el capítulo número 6, donde este hombre de Dios, ¿verdad?, al entrar en el templo, presencia una escena que lo estremeció, una escena que lo cambió, por supuesto, su vida para siempre, de acuerdo con lo que relata la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6, que el profeta vio o tuvo una visión del Señor, tuvo una visión del Dios Todopoderoso. Amén. Y no fue cualquier visión, porque Isaías en el templo ve a nuestro Dios, ve a su papá, a mi papá, ¿cuántos dicen amén? Dentro del templo, y lo ve sentado en un trono. Y no fue cualquier trono, porque la misma Escritura en el capítulo 6 dice que él vio al Señor sentado en un trono que era alto y era sublime. O sea, esas fueron las palabras de Isaías. Yo creo que se quedó corto, pero como siempre nuestro lenguaje es limitado, Isaías trata de denominarlo o de decir que él vio al Señor sentado en ese trono, en su trono, y que su trono era alto, era grande y era sublime. Y dice además, cuenta el profeta, que sus faldas, o sea, sus vestimentas, las vestimentas de nuestro Padre, dice que llenaban, cubrían todo el templo. Amén. Eso es lo que menciona Isaías en el capítulo 6 en adelante. Y esta escena, nosotros podemos estar de acuerdo, todos nosotros, que es una escena que, por donde la miremos, está desbordando santidad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque además habían seres en ese lugar que vio Isaías que elevaban un clamor. ¿Se acuerda cuál es ese clamor? Muy bien. Los seres que estaban en ese lugar decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, y toda la tierra, no parte de la tierra, sino que toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que decían los seres espirituales. Ellos proclamaban, cantaban alrededor de este Dios grande sentado en este trono. Ellos decían:
El Padre es santo y es santo. Y recordaba delante, decía, mientras cantábamos, decía que ni la voz, ni las voces de millones de ángeles, decíamos, no serían capaces de expresar de verdad. ¿De verdad? Que ni la voz de millones de ángeles serían capaces de expresar la gratitud que yo siento. ¿De verdad? Sería hermoso si fuera verdad. Pero si eso fuera verdad, nosotros no podríamos estar quietos en nuestros asientos. Porque tengo tanta gratitud que yo estaría, mientras alguien está hablando, mientras el otro está cantando, mientras alguien está orando, yo estaría, gracias Señor, porque hoy día podría estar en un cementerio, gracias Señor, porque hoy día estoy vivo, Señor, no sé cómo decirte, pero gracias. Estaríamos en una constante dimensión o estatus de gratitud, al menos cuando estuviéramos aquí, que este es nuestro momento de intimidad. Este es el momento en que ninguno de nosotros nos miramos como bichos raros, porque todos tenemos el mismo pensar y todos creemos lo mismo y todos hemos venido a este lugar a adorar un Dios grande, bueno, que es santo, santo y santo. Entonces no puede nuestra boca estar callada ante la presencia de un Dios santo, 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 donde toda la tierra está llena de su gloria. Entonces usted no puede estar callado delante de la presencia de nuestro Dios, porque ante semejante revelación, ante semejante visión que el profeta logra captar en ese momento estando en el templo, ¿sabe? Isaías no comienza a saltar de júbilo, ni a dar gritos, ni a moverse de un lado a otro ante la visión que acaba de ver, sino que Isaías lo que hace es llenarse de temor, de pavor, y se derrumba. O sea, ante la presencia de Dios, el profeta de Dios que usó durante tantos años para llevar una palabra de Dios, ese profeta al ver la visión se derrumbó delante de la presencia de Dios. Porque su gloria era tan sublime que el profeta no logró estar en pie delante de la presencia de nuestro Dios. O sea, el profeta no se llenó de entusiasmo, no dijo, qué lindo lo que estoy viendo, qué maravilloso lo que estoy observando, gracias Dios porque me lo muestras a mí. No. Isaías se derrumbó. Tal vez perdió el conocimiento, tal vez se desvaneció, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Isaías se derrumbó porque exclama una frase tremenda. Él dice, ¡ay de mí, Señor! ¡Ay de mí que soy muerto! Al observar la visión. Porque él dijo, siendo yo hombre inmundo de labios, o sea, Isaías se reconoció su condición delante del Señor, dice, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 6, que es un relato, pero estremecedor, pero es precioso por donde uno lo mire. Y nosotros lo conocemos de memoria porque lo cantamos en un himno que tenemos, ¿cierto? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice la alabanza, lo conocemos de memoria, ¿verdad? Entonces una escena maravillosa, preciosa. Pero ese día que Isaías tuvo esta visión, ese día Isaías no fue destruido por su pecado, porque él dijo, soy de labios inmundos, soy una persona sucia, soy una persona que está inmunda. Cuando nosotros conocimos al Señor, lo primero que hicimos fue reconocer nuestra maldad, nuestra condición, la suciedad que había en nosotros, ¿verdad? Lo primero que hicimos. Y ese día, cuando Isaías se encuentra con el Señor, Isaías no fue destruido por su maldad, a pesar de que tenía pecado, a pesar de que era inmundo de labios. ¿Sabes lo que ocurrió en esa ocasión? El profeta Isaías fue transformado por la santidad y el poder de Dios. Así igual que nosotros. Porque un serafín, de lo que estaba diciendo santo, 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 tomó un carbón encendido. ¿Y qué es lo que hizo este siervo del Señor, este serafín? Tomó un carbón encendido desde el altar, lo tomó
lo coloca en los labios del profeta y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, lo que Él busca hacer en la vida del que nace de nuevo y en toda nuestra vida de creyente es estar constantemente santificándonos y purificándonos. Y eso lo hace con el profeta al tomar este carbón y al pasarlo por sus labios. Isaías, por supuesto, o sea, como para cerrar esta introducción, Isaías lo que hace no es ser condenado por Dios. No, para nada. Isaías lo que recibió de parte de Dios fue una restauración. Un hombre inmundo de labios que se encuentra con Dios, que Dios decide revelarse a él, así como lo está haciendo hoy día con nosotros, lo que hace o lo hace para restaurar este hombre y su camino para siempre, para convertirlo en un hombre de Dios, en un hombre útil, en un siervo del Señor, para llevar la palabra del Señor y para trabajar, porque la mies es mucha, hoy día también, y los obreros siempre son pocos. Bueno, y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy día, sigue haciendo hoy. Cuando viene el cielo, refiriéndonos a Dios, y toca lo sucio, porque nosotros estábamos sucios. Amén. Entonces nosotros hoy día vamos a ver, como dijo la hermana el día miércoles, hoy día nos va a corresponder ver una tercera meta, porque vamos hacia la meta, seguimos avanzando, yendo hacia la meta. Hoy día nos toca ver una tercera o un tercer paso para llegar a la meta. Y este tercer paso hacia esta meta es la santidad. Una palabra muy utilizada por nosotros, pero vamos a ver hoy, a la luz de la palabra, si estamos o no en el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Dice Levítico 11:14, que es el texto base de este mensaje, lo siguiente. Levítico 11, verso 14, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre por sobre toda la tierra. Lo principal de aquí, en lo que dice la primera sección de este verso de Levítico 11:14, porque Dios nos está diciendo, primero nos está revelando a nosotros, nos está diciendo, yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, ustedes y yo tampoco tenemos ningún otro Dios que no sea Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros, por tanto, y aquí viene la instrucción para usted y para mí, vosotros, por tanto, os santificaréis. O sea, está hablando de algo permanente, algo continuo, ¿verdad? Un verbo que está constantemente ejecutándose. Santificaréis. Amén. Vosotros os santificaréis y seréis santos, porque nuestro Padre, nuestro Papá, es santo y nosotros también somos santos. Amén. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Bueno, el llamado a la santidad no es precisamente una invitación a la perfección. O sea, cuando decimos que debemos santificarnos, no estamos hablando de que somos perfectos, porque siempre hemos sido y seguiremos siendo personas imperfectas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando precisamente de perfección, porque creo que yo, y tal vez usted, yo voy a hablar por mí, pero por lo menos yo no tengo la capacidad de poder ofrecerle a ninguno de los que está aquí perfección, porque soy un ser imperfecto. Me estoy santificando, pero perfección no le puedo ofrecer. Seré perfecto un día, como cuando cantábamos, ¿verdad? Cuando venga el día del Señor y nos vamos con Él, ahí sí hay una promesa de transformación para que esto corrompible se vista de incorrupción. Perfecto, iglesia. Perfecto. Entonces, el llamado a la santidad no es un llamado precisamente a la perfección humana, sino una respuesta
sea, la santidad es una respuesta a la obra transformadora de un Dios santo que ha decidido acercarse a usted y acercarse a mí. Amén. Esa es la santidad. El que nosotros podamos responder el llamado para acercarnos a este Dios santo que ha tenido misericordia de nosotros. ¿De cuánto ha tenido Dios misericordia? Este texto de Levítico 11:14 no es una carga imposible de llevar, no, sino es una verdad, pero no cualquier verdad, porque el llamado de Dios a la santidad es una verdad gloriosa. Porque Dios es santo, nosotros también podemos vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se puede vivir en santidad? Sí, se puede vivir en santidad. Iglesia, créalo. ¿Se puede vivir en santidad? Amén. Sí, se puede. ¿Cuántos lo creen? Confiéselo. Abra sus labios. Diga, sí, se puede. Dígaselo como el sabio del Antiguo Testamento decía, alma mía, bendice al Señor. Él le daba instrucciones a su alma. Usted también dé la instrucción a la suya. Se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad porque mi papá es santo. Y yo tengo que ser como mi papá. Los hijos se parecen a los papás. Y yo me tengo que parecer cada vez a mi papá. Entonces tengo que responder, tengo que creer que yo también puedo vivir en santidad. No se trata, hermanos, exclusivamente de portarse bien. No estamos hablando de eso. No es que santidad es me comporto bien. No va por ahí el tema de la santidad. Sino que la santidad nos está invitando a que nosotros podamos limpiarnos. Que nosotros podamos separarnos del pecado, que es la santidad, y vivir para aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Para que podamos vivir como nos manda aquel que nos sacó desde el cementerio a una vida nueva. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero al papá le plació enviar a alguien a rescatarnos de esa muerte en la cual usted y yo estábamos. ¿Amén? Bueno, ¿cómo podemos entonces nosotros caminar? Le dije que íbamos hacia una meta, ¿verdad? La meta está allá, siempre la meta está delante nuestro, ¿ya? La meta no está atrás, uno no retrocede a la meta. La meta está delante de uno. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia un objetivo, tenemos que avanzar hacia un lugar común. Y ese lugar común de todos nosotros es la santidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avanzar en nuestra vida? ¿Cómo podemos crecer en este proceso de vida hacia la santidad, especialmente para aquellos que hemos tropezado? ¿Cuántos han tropezado aquí? Decía la hermana mientras oraba que muchos llegamos con cargas hasta este lugar y esas cargas a veces nos impiden recibir la palabra. Esas cargas a veces nos impiden levantar nuestras manos a Dios. Esas cargas nos impiden confesar, creer que lo que Dios nos está diciendo desde aquí, desde que empieza la coordinación, desde que empieza el servicio, hasta que termina, es un mensaje constante de Dios que de alguna manera nos está diciendo, yo les quiero santificar, yo les quiero ayudar. Los coordinadores constantemente dicen, traiga su carga al Señor, porque lo que buscamos al reunirnos en este lugar es que entendamos que nosotros somos libres. Sí, se le nota. Tenemos que entender, iglesia, confesar, declarar, póngale el sustantivo que usted quiera, pero tenemos que creer en nuestro corazón y expresarlo por nuestros labios de que nosotros somos libres. Entonces, ¿cómo avanzamos en este proceso de vida en donde nos tropezamos, en donde nos caemos para llegar a la meta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué principios nos sostienen a nosotros en el levantamiento, en el caminar que Dios nos ha establecido para nosotros? Recuerde que la palabra dice, mire, yo establezco dos caminos, ¿verdad? No hay términos medios, no hay otras cosas. Jesucristo dijo, para el ser humano existen dos caminos, el ser humano tiene que escoger qué camino tomar. El ancho, que dijo él, tiene una meta, el camino ancho tiene una meta, ¿verdad? Que es la
La perdición, muy bien, pero hay otro camino que se denomina el camino angosto, que ese camino lleva a la... Claro, y al ser angosto, al ser más estrecho, no es más complejo, pero es más limitado, es recto, no permite que nos desviemos tanto. Por eso es que nuestro Dios forma este camino como un camino angosto, ¿verdad? No tan ancho para que nosotros no tengamos tanto espacio para avanzar bajo nuestros propios criterios. Pero ¿qué principio entonces sostienen este nuevo camino? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es el sendero por el cual nosotros debemos transitar después de que hemos tropezado, después de que nos hemos caído, después de que hemos fallado? ¿Cuál es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo llegamos hasta esta meta? Bueno, lo dice ahí Levítico capítulo 11. Sean santos porque yo soy santo. O sea, ¿cuál es el gran principio para agradar a Dios y para estar delante de este Dios vivo que es santo, santo, santo? ¿Cuál es el mayor principio? Sean santos porque yo soy santo. Déjame decir, claro, hermano, pero usted está trayendo a lo mejor estrategias, o está trayendo palabras, o está trayendo textos que son de un viejo pacto. Bueno, se lo comparto en el nuevo pacto, entonces. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14, que nos dice, hey, sigan la paz con todos, o sea, anden en buena con todos, no se anden peleando. ¿Cuántos peleadores hay acá? El Nuevo Testamento nos dice, sigan la paz con todos. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no hay santidad, no podremos alcanzar la meta. Nuestra meta es llegar a verle, ¿verdad? O sea, nuestra meta es reunirnos con Él en presencia, o sea, poder mirar con nuestros ojos su presencia, porque Él ya está con nosotros. Pero nosotros vamos hacia una meta donde vamos a morar con Él, porque dijo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, para poder llegar a ese lugar y poder verlo, nosotros tenemos que estar santificados. Sigan la paz con todo. Y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. O sea, depende de esto el poder ver al Señor. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? ¿Está de acuerdo? Bueno, la santidad entonces, por lo que acá nos están relatando estos versos bíblicos, la santidad no es algo de imagen, no es algo de apariencia. ¿Está de acuerdo, no? La santidad no es algo que se aparenta, no es una fachada religiosa. La santidad no es una fachada, no es algo que aparentamos por cómo nos vestimos. La santidad es más que eso, la santidad es una limpieza que viene desde el cielo hacia todos aquellos que buscan la presencia del Señor. O sea, la santidad no se puede aparentar con la vestimenta, no es algo externo, no es como nos vestimos, sino que la santidad nos ayuda a estar limpios, pero una limpieza que viene desde el cielo. Es una separación, como dije delante, del pecado, porque la santidad es eso, separación del pecado. Es vivir como personas apartadas del pecado, apartadas para Él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya se lo acabo de mencionar. El pecado contamina, o sea, ensucia. Por eso es que Isaías dijo, ¡ay de mí que soy sucio! Mis ojos han visto al Creador, mis ojos han visto a Dios, y estos ojos que están viendo a Dios saben que aquí hay una vida delante de Él que está sucia, que está inmunda. ¿Amén? El pecado contamina, ensucia. El pecado destruye. ¿Cuántos dicen amén? El pecado es sutil. O sea, no entra así como cualquier cosa, no es prepotente, es sutil, entra de a poco. El pecado también es adictivo. O sea, nos gusta pecar. El pecado tiene buen sabor para la carne. Lo hablábamos el día viernes con nuestros jóvenes en nuestra reunión. ¿Verdad? Si el pecado fuera algo desagradable, como tomar mi mano y darme un martillazo, ¡pah!, nadie pecaría, pues. ¿O no?
¿Algún pecador por acá que haga partner conmigo? ¿Alguien que haya pecado? El pecado no es agradable, el pecado es agradable. Si no fuera agradable, este lugar estaría colapsado de personas santas. Y no es así. Entonces, el pecado, hermano, es adictivo, es sutil, pero también es destructivo. Y como la toxicomanía toma el control, la voluntad, engancha, corrompe, destruye, así también hace el pecado con nosotros, con el ser humano. Porque también el profeta Isaías, en uno de sus pasajes, le dice a la nación de Israel respecto del pecado, dice, miren, el pecado entró a ustedes como una pequeña herida. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez ha hecho una herida? No. Bueno, Isaías le dice a la nación de Israel, el pecado entró a ustedes como una pequeña herida, pero como nadie la fue a curar, esa pequeña herida se empezó a agrandar, empezó a crecer hasta que llegó a ser una podrida llaga. Y ante llagas podridas, los métodos para eliminar esa pudrición son métodos muy drásticos, son métodos muy violentos. La medicina tiene que entrar muchas veces a mutilar un miembro de un ser humano para cortar esa pudrición, ¿verdad? Bueno, cuando el pecado ingresa sutilmente, de manera paulatina, sin que nosotros nos demos cuenta, lo que hace finalmente es causar una llaga podrida. ¿Amén? Y allí en medio de esa llaga podrida, en medio del quebranto, en medio de la caída, del sufrimiento, del dolor, del peso, es donde Dios dice, ¡hey, no está todo perdido! Él viene y nos toca. ¿Pero cómo? Bueno, así es Dios. Él no desecha, Él no desampara. Él viene y nos toca no para terminar de exterminarnos, sino que Dios viene y nos toca para restaurar. Dios viene y nos toca no para desechar, sino para levantarnos, decirnos, hijo, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para limpiarte, y aunque a veces sea doloroso, como el carbón ardiente en los labios del profeta Isaías, Él siempre nos va a levantar y nunca nos va a dejar tirado a mitad del camino. Oiga, somos vivos ejemplo de lo que yo acabo de decir. Todos nosotros hemos caído. Todos nosotros hemos estado aquí sin estar aquí. Porque una cosa es estar aquí y otra cosa es estar en Cristo. ¿Verdad? Muchos de nosotros hemos estado aquí físicamente, pero nuestro corazón ha estado lejos de Dios. Entonces ninguno de nosotros podría decir que la caída, el fracaso, el tropiezo, el pecado entrando en nuestra vida es algo ajeno a nosotros. No, Señor. Es algo que vivimos y seguiremos viviendo. Y como comunidad, como iglesia, nosotros debemos, de parte de Dios, porque Dios está en nosotros, como mandato de Dios, debemos ayudar a levantar al que se ha caído. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ayudar al que ha tropezado, al que ha fallado, a caminar junto a nosotros hacia la meta en común, que es la santidad. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. Usted dijo que las voces de millones de ángeles, ¿cómo decía adelante usted? Que las voces de millones de ángeles no podían expresar. Agradezcale al Señor, pues. Vamos a ver rápidamente. ¿Colega estamos? Mi colega dice que sí. Vamos a ver rápidamente 7 principios. 7 principios que nos van a ayudar, hermano. Necesitamos ayuda. 7 principios que nos van a ayudar a lograr la santidad, a poder caminar por esta senda llamada santidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Primer principio. Ahí está. La santidad a nosotros, que esto es como lo más básico de estos 7 pilares, de estos 7 principios. Lo más básico, la santidad exige, hermano, exige que nos separemos del pecado. ¿Amén?
Porque ya lo dijimos delante que el pecado contamina, pero en la vereda contraria la santidad nos limpia. Amén. No puede haber una consagración si se convive con lo que Dios aborrece. Él nos dijo, Levítico 11:14, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, dice, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, de santidad. Y en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 7:1, añade que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, debemos limpiarnos de la contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, vivir en santidad implica cortar con el mal. O sea, yo ya no tengo nada que ver con el mal, corto relaciones con ello. Y apartarse de lo que ensucia el alma y alinearse con la pureza de nuestro Padre. Amén. Principio número 1, entonces, la santidad exige que nos separemos del bien, iglesia. Segundo principio que nosotros debemos conocer es que el pecado esclaviza. Amén. ¿Esclaviza qué cosa? Esclaviza nuestra voluntad. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor restaura ese dominio propio. Porque para apartarnos del pecado debemos tener dominio propio. No el demonio propio que tienen algunos, no. Dominio propio. ¿Para qué? Para decirle al pecado, usted y yo no tenemos nada que ver, ex amigo, ex yunta, ex consejero, ex guía. No, porque hoy día yo no tengo nada que ver contigo. De hecho, ni siquiera debería estar hablando contigo. Me largo de aquí. Dice, ¿por qué se larga? Sí, porque Pablo le dijo a Timoteo, hey, joven, cuando te lleguen las pasiones, arranca, patitas, ¿para qué te quiero? Joven, huye de las pasiones juveniles. No, allá van los jóvenes las pasiones. Entonces, cuando nos enfrentemos al pecado, a las pasiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿O no? No, yo sé que algunos van a hacer guerra espiritual, le van a guerrear al pecado, que le vaya bien, pero ahí yo no le acompaño. Número 2, ahí está, dice iglesia, que ni la voz es de millones de ángeles, ¿cuántos están agradecidos? Que el pecado esclaviza la voluntad, pero la gracia de Dios restaura el dominio propio. Cuando alguien se equivoca, se cae, tropieza, cuando alguien se equivoca y permanece, ¿verdad?, en ese error o en esa caída, su voluntad comienza a debilitarse, por supuesto, porque ya lo dije delante, comienza como una pequeña herida y cuando no se controla pasa a ser una podrida. Por lo tanto, el pecado esclaviza y comienza a debilitarnos. Pero, por ejemplo, la mentira, ¿verdad? Una mentirita blanca nomás, Señor, si no va a pasar nada, después la mentirita blanca va cambiando de color, pasa a gris, hasta que finalmente mentira tras mentira estamos viviendo. La ira o la lujuria se vuelven hábitos difíciles, escúcheme, se convierten en hábitos difíciles de poder quebrar. Porque cuando yo miento y obtengo con eso buenos réditos, cuando yo fallo y con eso soy prosperado, cuando yo engaño, cuando yo defraudo, cuando yo cometo alguna injusticia, cuando yo vulnero la ley terrenal o espiritual, lo que estoy haciendo es permitir que el pecado entre en mí y me comience a dominar. ¿Amén? Entonces la mentira y todas sus denominaciones comienzan a quebrantarnos. Sin embargo, y aquí es donde vienen las buenas noticias y las voces de millones de ángeles comienzan a agradecer, dicen en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. O sea, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nunca nos va a dejar que nosotros seamos tentados más de la cuenta. Él siempre nos va a dar una salida, siempre nos va a ayudar a que podamos resistir, porque la transformación no viene de nuestra fuerza. ¿Amén? No tenemos nada de fuerza. La transformación, la santidad, no viene por nosotros, sino por el poder renovador de nuestro Dios, por el poder renovador del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Dios no solo perdona,
sino que Dios está todos los días reentrenando nuestra voluntad para que tengamos dominio propio. Y le podamos decir al pecado, mira, allá atrás hay uno sentado que yo creo que... Pero conmigo no. Y para eso hay que tener dominio perfecto. Vamos a la tercer principio, que nos va a ayudar en este camino de la santidad, que nos va a ayudar a poder ser santo, porque nuestro Dios es santo. Y el tercer principio tiene que ver con todos nosotros, porque este lugar, o nosotros como comunidad, debe ser un refugio y no un... Ay, ¿cómo sabe? Yo terminaba la última palabra y ¡pah! Salí. No, está bien, me gusta trabajar contigo. Te echamos de menos ayer en el trabajo. Esta comunidad, este lugar, el tercer principio es que este lugar, esta comunidad debe ser un lugar de refugio, un hospital, una clínica, un lugar donde la gente llegue a refugiarse y no estemos nosotros como un tribunal diciéndole, Dios te va a castigar. Oye, si ya sabemos, si esa persona ya está castigada, la persona que llega aquí en pecado, ya sabemos cuál es su destino. ¿Para qué le va a seguir metiendo el dedo en la llaga si es lo que necesita es restaurarse, recibir la buena noticia? Entonces nosotros debemos entender que nuestra comunidad no está llamada a ser un tribunal. Para eso existen los tribunales. Esta comunidad es una comunidad de restauración, donde la gente tiene que llegar aquí, igual que nosotros, a renacer. Por eso este templo se llama Renacer. ¿Se entiende, verdad? O sea, que juzguen los que tengan que juzgar. Pero esta comunidad se ha establecido para que los que lleguen aquí realmente sean restaurados. Así que si usted llegó aquí por primera, segunda, tercera, llegó aquí con una necesidad, llegó derrumbado, llegó destruido, agárrese de esa silla y no la suelte más, porque en este lugar Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar, Dios le va a mostrar un camino, y el día que tenga que partir a la eternidad, se va a ir al reino de los cielos y no al infierno, como muchos de nosotros teníamos que ir. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿quién ha fallado? O sea, la persona que ha fallado, por supuesto no necesita condena, si ya están condenados. ¿Amén? Sino que lo que necesita esa persona que ha caído, que ha fallado, que llega aquí por primera, segunda vez, es una familia espiritual que le ayude ¿a qué? A ponerse en pie o a levantarse. Eso es lo que necesitan. Gálatas, Pablo le dice en el Nuevo Testamento a los Gálatas, nos instruye con una claridad pero impresionante, porque él dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces si alguien pilla a otro en algún error, en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Ya, pues hermano, ayúdenme un poco en la predicación, porque así no va a avanzar mucho. Le voy a recordar toda la predicación que usted dijo, que ni las voces de millones de ángeles eran capaces de expresar su... ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos espirituales hay acá? Bueno, es eso lo que Dios busca, que Pablo le dice a los Gálatas, ustedes que son espirituales, tómenlo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Ya? Mansedumbre, palabra que Jesucristo utilizó cuando le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, ustedes aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y promesa, esto es lo que a mí me encanta, no porque sea yo un interesado, sino que yo digo, siempre la palabra de Dios viene con algo para bendecirnos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras... Y en días tan complicados como los que vivimos hoy día, donde estamos a puertas de elecciones que pueden o que van a seguir cambiando los destinos de nuestra nación, donde estamos al borde de crisis económica,
donde la situación a nuestro alrededor no es buena, donde todos los días en la mañana nos sorprendemos con muertes por allá, asesinatos por acá, sicariatos por allá. Hermano, dígame sí o no que necesitamos nosotros un descanso para nuestra alma. Entonces, si somos mansos, si somos humildes, si actuamos con mansedumbre para restaurar a aquellos que se han caído, nosotros vamos a tener descanso en nuestra alma. Entonces, una comunidad que practica el amor verá siempre cómo la santidad florece más allá o florece más desde la gracia que desde el juicio. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? Voy al número 4. El número 4 dice, el cuarto principio, dice que confesar y abandonar el pecado es el primer paso hacia la limpieza interior. ¿Cuántos coinciden en esto? ¿O cuántos están de acuerdo con esto? Que confesar, hablar, reconocer el pecado es el primer paso, es el primer escalón hacia la limpieza interior. Si confesáis vuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para... Entonces, hay que reconocer el error, ¿ya? Pero no basta solamente con eso. No basta solamente con decir me equivoqué. Es necesario soltarlo, confesarlo y tomar decisiones firmes para no volver a él. Por eso es que Proverbio en el capítulo 28 afirma, sin rodeo, sin irse por la rama, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Muy bien, el que encubre su pecado no prosperará. Más, dice. Aquí hay un punto y coma, dice, más. El que lo confiese y se aparte, alcanzará. ¿Qué va a alcanzar? Misericordia. ¿De quién? De él. Entonces el confesar trae beneficios, porque la confesión que viene acompañada de transformación va a abrir un camino hacia una nueva vida en Cristo. Amén. Quinto principio, que tiene relación con avanzar hacia la santidad, requiere una decisión, una determinación diaria. ¿Se entiende, verdad? O sea, avanzar hacia la santidad necesita una determinación todos los días de nuestra vida. Amén, no es algo que yo decido hoy y me olvido, no. Todos los días nosotros decidimos avanzar hacia la santidad, porque el progreso espiritual no es algo automático, no es algo mágico, no es algo que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, no. El proceso espiritual es algo, hermano, que necesita una entrega todos los días. Por eso que Pablo dijo, con Cristo estoy presente, juntamente crucificado. O sea, todos los días nosotros tenemos que ir a la cruz, a llevar nuestros pecados. Señor, necesito de ti, soy pecador, ayúdame, te requiero, te necesito, dame fuerza. Todos los días nosotros tenemos que ir hacia la cruz. Necesitamos de una entrega continua, de una entrega diaria, de una voluntad constante de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 23, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz todos los días y sígame. Entonces, esta determinación, este avanzar, porque la santidad es algo permanente, no es algo de un día, de dos, sino que va a ser algo continuo hasta que Cristo vengamos nosotros. Este avanzar requiere determinación. Todos los días nos negamos a nosotros mismos porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esta determinación de seguir a Cristo todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Yo no quiero vivir más yo, quiero que vivas tú en mí. No quiero decidir más yo, quiero que decidas tú por mí. No quiero irme por el camino que yo quiero ir por el camino que tú me instruyes, que tú me ordenas, que tú me indicas. Así se toman las decisiones todos los días. ¿Va a costar, va a pesar? Probablemente. Pero él dijo que su yugo era ligero y su carga no era pesada. Entonces, no puede ser algo tan pesado caminar por el camino cuando él dijo que su yugo era ligero. ¿Por qué? Porque vamos todos los días a Cristo y le entregamos nuestras cargas, por hermano.
El camino se vuelve pesado cuando nosotros no somos capaces de tomar nuestra carga y entregársela a Él. Entonces, cuando caminamos con nuestras cargas, este camino se hace pesado, porque no podemos perdonar al hermano, porque no somos capaces de hablarle al hermano, porque no somos capaces de pedir perdón, porque no somos capaces de reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque cargamos con eso, no lo soltamos. A la familia, a los que viven a nuestro alrededor, en el trabajo, en todos lados. Entonces, hay que tomar la cruz cada día y seguir al Señor. No se trata de perfección, vuelvo a insistir, no es una perfección instantánea, sino se trata de una fidelidad perseverante hacia nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Sexto principio, que dice que la transparencia entre los hermanos, o sea, entre nosotros, potencia, ¿verdad?, la transformación. Sexto principio. Entonces, encubrir debilidades a nosotros nos hace más vulnerables. O sea, abre flancos en nuestras vidas. Entonces, debemos nosotros compartir nuestras debilidades en amor, a nosotros nos va a fortalecer. Hermano, ore por mí, estoy débil. Hermano, ore por mí, ya no puedo orar, ya no puedo servir al Señor, me cuesta mucho. O sea, el comunicar nuestras debilidades hace que esta comunidad en amor, ¿verdad?, nos ayude a fortalecer. Porque Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, verso 16, enseña que confesando nuestras debilidades y nuestras ofensas unos a otros, y nos manda también a orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. O sea, confesando nuestras ofensas, reconociendo nuestras debilidades y orando los unos por los otros, Santiago dice que seréis sanados. Entonces, una iglesia donde se habla con verdad, una iglesia donde se reconocen nuestras ofensas o donde reconocemos nuestras ofensas, es una iglesia donde se crece en santidad. O sea, ¿cómo se crece en santidad como comunidad? Haciendo esto, reconociendo nuestras ofensas. Que la Biblia enseña también que a la hora de entregar la ofrenda, dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, oye, deja la ofrenda ahí a un lado, no la lleves porque Dios no la recibe y reconcíliate con tu hermano. Una actividad que realizamos cotidianamente cada vez que venimos aquí, como la de ofrendar, el Señor está diciendo, mira, yo no quiero eso a menos que tú estés en una buena relación con tu hermano. Si tu relación no es buena con tu hermano, yo no voy a recibir eso. O sea, estoy hablando en lo espiritual, porque el dinero igual va a quedar ahí, pero Dios no lo va a recibir. Entonces es importante que nosotros entendamos que la confesión tiene diferentes niveles, pero nosotros debemos ser capaces de reconocer y orar los unos por los otros para que nosotros podamos ser santificados. Último principio, el séptimo, dice relación con que el que ha caído merece compasión y no desprecio. Cristo no desechó a un sinnúmero de personas que llegaron a Él cargadas con pecado. No, el Señor no hizo eso. El pecador arrepentido, no. El Señor lo que hizo con ellos finalmente fue dignificar a aquellas personas. O sea, el Señor vino a darnos dignidad. Cuando los pecadores se acercaban a Él, cuando el ciego gritaba al medio del camino, cuando escuchó los pasos, le decía, ten misericordia de mí, y mientras muchos lo hacían callar, el Señor escuchó esa voz de lamento, de misericordia, de necesidad, y se acercó a Él. No solo para darle la vista, sino también para devolverle la dignidad. Amén. La Biblia está llena de ejemplos. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en ese acto tan complejo como era el adulterio, ¿qué le dijo? Oye, mujer, ni yo te condeno. Porque Él no vino a condenar. Le dijo, ándate, devuélvete por donde viniste, pero no vuelvas a pecar más. O sea, no te voy a condenar por lo que hiciste, te devuelvo tu dignidad porque nunca más nadie te va a volver a decir nada, porque no hay ninguno que sea mejor que tú, pero devuélvete por donde viniste y no peques más. O sea, devolvió la dignidad a esa mujer. Y una comunidad que refleja el corazón de Cristo, porque somos portadores de Cristo,
Ve al que tropieza como un hermano a recuperar y no como un caso perdido, como que Dios se la arregle con él. No, ya, yo no me meto, yo no voy a hacer nada más, esto tiene que arreglarlo Dios. No, Dios nos puso a nosotros y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Entonces muchos corren de un lado para otro buscando ministerio, pastorado, apostolado, evangelismo, misiones, maestros, profetas, corren buscando ministerio de un lado para otro. Cuando Dios a todos nosotros nos entregó un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Difícilmente podremos recibir otro ministerio, porque el que ya se nos otorgó, lo hemos cumplido bastante mal, y eso hay que reconocerlo, ¿o no? Entonces, para ir concluyendo, hermano, yo quiero, en una oración, o sea, me refiero encerrando esto en una oración, que cuando el profeta Isaías fue tocado por el carbón en el altar, o sea, vino al altar, que nosotros denominamos esto altar, pero cuando Isaías fue tocado con ese carbón en sus labios en el altar, dice la Biblia que su pecado fue inmediatamente quitado. O sea, el querubín no le dijo, mira, te voy a tocar, vuelve 3 semanas más para volver a tocarte y para volver a limpiarte. Porque la sangre de Jesús, en nuestra actualidad, Él necesita un carbón. Hoy día nosotros solo necesitamos la sangre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. O sea, basta con su sangre. Su pecado fue quitado con ese carbón. Y su culpa además fue borrada. Lo mismo que ocurre con nosotros cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Su sangre nos limpia de toda maldad y pasamos de muerte a vida. Entonces el profeta Isaías, al ser tocado, ¿verdad? El pecado fue quitado, fue limpio. Y la culpa fue borrada. Ese hombre que merecía ser destruido, hermano, no fue destruido. Y después de ser limpio, que son parte de los procesos del creyente, después que fue limpio, ese hombre fue llamado. ¿A qué? Al ministerio. Porque el Señor dijo, después que lo limpió, le dijo, ¿a quién enviaré? Lo limpió primero y después lo mandó. ¿A quién enviaré? E Isaías pudo decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Se fija? ¿Se entiende? Dios quiere limpiarnos para poder enviarnos. La restauración, hermano, la santidad, la limpieza no es el fin del camino. Ya con esto estamos ok. Hoy día me voy limpio, hoy día me voy sano, esta palabra me limpia. No. Si con esto no se acaba todo, con esto comienza todo. Hermano, es el principio, pero ¿sabe de qué? La santidad es el principio de una nueva misión, de un nuevo camino, de un nuevo comienzo. Y ese comienzo, ese camino es posible. ¿Sabe por qué? Porque el cielo hoy día sigue tocando lo sucio. El cielo hoy sigue tocando lo sucio para poder hacerlo santo, santo y santo como nuestro Dios es santo. Póngase por favor de pie.